En un pequeño y humilde pueblo llamado Pietrelcina, al sur de Italia, nació en 1887 Francesco Forgione, quien más tarde sería conocido por el mundo como Padre Pío de Pietrelcina, uno de los místicos más grandes de la historia moderna. Desde el primer instante de su vida, el mundo espiritual parecía marcar su existencia de forma extraordinaria. Su familia, profundamente católica, notaba desde muy pequeño que Francesco no era como los demás niños. Mientras los otros corrían, jugaban y se distraían en los campos del pueblo, Francesco pasaba horas enteras en oración, incluso a la edad en la que los niños apenas empiezan a hablar con claridad. Su madre, Giuseppa, solía decir: «Este niño tiene algo especial. Dios lo mira de manera diferente». Y ella no estaba equivocada. Desde los 5 años, Francesco comenzó a tener visiones celestiales. Veía a su ángel de la guarda, conversaba con Jesús y con la Virgen María como si fueran miembros habituales de su familia. Estas experiencias no eran sueños ni fantasías infantiles. Eran tan reales para él como la tierra que pisaba. Pero junto con las bendiciones llegaron las primeras señales de su misión, las luchas espirituales. El joven Francesco percibía claramente las presencias demoníacas que trataban de atormentarlo. Gritos, sombras, ruidos extraños eran parte habitual de sus noches. Sin embargo, desde muy pequeño aprendió algo que lo acompañaría por toda su vida. El rosario tenía un poder especial para protegerlo de todo mal. Cuando ingresó a la Orden de los Capuchinos, a los 15 años, sus experiencias místicas se intensificaron. Oraba durante horas, ayunaba, se mortificaba y ofrecía todo su sufrimiento por las almas. Su salud era frágil, pero su espíritu era inquebrantable. Fue en ese periodo cuando empezó a entender que su vida no sería común. Su camino estaba marcado por el sufrimiento, pero también por una misión celestial: ser un instrumento de Dios y de la Virgen María para salvar almas. El rosario, desde entonces, no era solo una oración para él, era un arma, una espada, un escudo contra el mal. Y esta convicción no era fruto de supersticiones, sino de experiencias concretas, reales, palpables. Los ataques del enemigo se volvían más feroces cuanto más avanzaba en su vida espiritual. Pero había algo que el infierno no podía soportar: el sonido de las Ave Marías saliendo de sus labios. Aún en esos primeros años, muchos se preguntaban: ¿qué ve exactamente Padre Pío cuando toma el rosario? ¿Por qué lo considera más poderoso que cualquier otra oración? Las respuestas comenzarían a revelarse pronto. Para Padre Pío, el rosario no era una opción dentro de la vida cristiana, era una necesidad urgente. Desde su juventud hasta sus últimos días, su vida estuvo entrelazada con las cuentas del rosario. No existía ni un solo momento del día, ni siquiera en la noche, en que este santo no tuviera un rosario en las manos o colgado en la muñeca. Las personas que convivían con él quedaban asombradas al descubrir que rezaba entre 30 y 50 rosarios completos al día, algo que, humanamente, parece imposible. Sin embargo, cuando le preguntaban cómo lo hacía, respondía con una mezcla de sencillez y firmeza. ¿Qué es más importante que hablar con la Virgen? Cuando el corazón ama, el tiempo no existe. El demonio, al ver que no lograba doblegarlo, desataba sobre él terribles ataques físicos y espirituales. Su celda era escenario de verdaderas batallas: golpes en las paredes, gritos infernales, objetos que volaban sin explicación. Las heridas en su cuerpo no solo provenían de los estigmas de Cristo, sino también de los asaltos violentos de las fuerzas del mal. Sin embargo, había un patrón que siempre se repetía. Cuando Padre Pío tomaba su rosario y comenzaba a rezarlo, el infierno retrocedía. Una frase suya estremecía a quienes la escuchaban: «Satanás teme el rosario. Cada Ave María es un golpe que le rompe la cabeza». No es metáfora. En sus visiones místicas, Padre Pío veía cómo al rezar el rosario,
Cadenas demoníacas se rompían, puertas del infierno se cerraban y bendiciones llovían sobre las almas que lo rezaban con fe. En una ocasión, un joven desesperado le confesó sentirse atrapado en el pecado y rodeado de oscuridad. Padre Pío, mirándolo fijamente a los ojos, le puso su rosario en las manos y le dijo: «Aquí está tu arma. Con esto derrotarás a todos tus enemigos. No lo sueltes jamás». Y el joven, siguiendo su consejo, experimentó una conversión profunda que transformó toda su vida. No era raro que en medio de las confesiones, cuando algún penitente contaba sus luchas, sus tentaciones o sus sufrimientos, Padre Pío interrumpiera y dijera: «Reza el rosario, reza muchos rosarios. Es más eficaz que cualquier medicina, que cualquier palabra, que cualquier consejo». Para él, el rosario no solo protegía del mal, sino que era un instrumento de conversión, de sanación y de salvación. Pero no bastaba con rezarlo de manera mecánica. Padre Pío enseñaba que había un modo especial de hacerlo, un modo que verdaderamente desbloqueaba todo su poder espiritual. Padre Pío jamás se cansaba de enseñar que el rosario debía ser rezado con el corazón, no solo con los labios. Para él, cada misterio, cada Ave María, debía ser meditado, contemplado y vivido interiormente. Sus instrucciones eran claras y sencillas, pero de una profundidad inmensa: rezar lentamente. Cada palabra debe ser pronunciada con amor y devoción, como si fuera dirigida directamente a la Virgen María. Meditar los misterios. No se trata solo de repetir oraciones, sino de caminar espiritualmente por la vida de Jesús y de María, desde la Anunciación hasta la resurrección. Ofrecer cada rosario. Padre Pío insistía en que antes de comenzar se debía ofrecer el rosario por una intención concreta: la conversión de los pecadores, la paz en las familias, la sanación de un enfermo, la protección contra el mal, o simplemente como acto de amor a Dios y a María. No soltarlo nunca. Aunque uno esté trabajando, caminando o descansando, llevar siempre el rosario, rezando con la mente, con el corazón o incluso con la mirada al tocar las cuentas. Una de las anécdotas más poderosas ocurrió con un soldado que visitó a Padre Pío durante la Segunda Guerra Mundial. Aquel hombre, lleno de miedo por la posibilidad de morir, se acercó al santo y le pidió una bendición. Padre Pío le entregó un rosario y le dijo: «Hijo, este rosario es más poderoso que cualquier arma que lleves al campo de batalla. Si te aferras a él, nada te pasará». El soldado obedeció. Durante un bombardeo, una explosión arrasó su unidad y milagrosamente fue el único sobreviviente. Años más tarde, regresó a San Giovanni Rotondo para agradecerle a Padre Pío y mostrarle aquel mismo rosario que, aún chamuscado, seguía intacto. Y este no fue un caso aislado. Se cuentan por miles los testimonios de personas que, enfrentando peligros, enfermedades, depresiones, posesiones o angustias extremas, encontraron en el rosario la salida, la protección y la paz que necesitaban. Padre Pío era categórico. Si supieran cuántas gracias recibe el mundo por el rosario, nunca dejarían de rezarlo. El rosario es la oración de los humildes, y el cielo se inclina ante los humildes. No era raro verlo, incluso en medio de su enfermedad, apenas pudiendo mover los labios, pero siempre pasando las cuentas de su rosario entre sus dedos desgastados. Para él, cada cuenta era como una chispa de luz que iluminaba la oscuridad del mundo. Sin embargo, lo que muchos desconocen es lo que sucedía en el plano espiritual cuando Padre Pío rezaba. Lo que veía, lo que sentía y lo que el cielo le revelaba sobre el poder invisible del rosario. Para muchos, el rosario puede parecer una simple sucesión de oraciones. Pero para los ojos espirituales de Padre Pío, el rosario era un verdadero campo de batalla, donde se libraban guerras invisibles entre la luz y la oscuridad.
Él relataba que, al tomar el rosario y comenzar a rezar, veía cómo ángeles descendían del cielo y rodeaban a la persona que rezaba, formando un muro de luz y protección. Al mismo tiempo, los demonios que merodeaban alrededor comenzaban a gritar, a retorcerse y a huir como si fueran quemados por un fuego invisible. Una vez, uno de sus hijos espirituales le preguntó con ingenuidad: «Padre, ¿realmente es tan poderoso el rosario?». Y la respuesta de Padre Pío fue tan contundente que quedó grabada para siempre en el corazón de aquel hombre. «Hijo mío, si pudieras ver lo que veo cuando alguien reza el rosario, llorarías de alegría y rezarías sin cesar hasta tu último suspiro». En otra ocasión, confesó que cada Ave María pronunciada con fe liberaba a un alma del purgatorio y que el infierno se estremecía cada vez que una familia se reunía para rezarlo en su hogar. Contaba también que había visto cómo pueblos enteros que rezaban el rosario de manera constante eran protegidos de desastres, guerras y catástrofes, y cuando alguien dejaba de rezarlo, veía cómo esa protección comenzaba a debilitarse, quedando las personas expuestas a las acechanzas del mal. El rosario, decía, es como una cuerda dorada que une el corazón del hombre con el corazón de María, y desde María directamente con el corazón de Jesús. Quien sostiene firmemente esa cuerda jamás se perderá, jamás caerá en las trampas del enemigo, porque siempre estará unido al cielo. Sus visiones iban más allá. Describía cómo las cuentas del rosario, al ser tocadas con devoción, brillaban en el plano espiritual como estrellas, y cada estrella iluminaba un rincón del mundo. Allí donde alguien tomaba un rosario y comenzaba a rezar, se abría un portal de luz por donde descendían las gracias divinas, los ángeles y la protección celestial. Pero, a pesar de todo esto, Padre Pío advertía que el mundo se dirigía hacia tiempos difíciles, tiempos en los que el mal se haría más presente y descarado, y por eso su llamado final era urgente: aférrense al rosario, no lo suelten jamás. Faltaba aún su último y más fuerte mensaje, aquel que dejó grabado en las almas antes de su muerte. Un mensaje que no solo era para su época, sino también para nosotros hoy. En los últimos días de su vida, ya debilitado, con su cuerpo marcado por el sufrimiento de los estigmas y los ataques del enemigo, Padre Pío sostenía con más fuerza que nunca su rosario. Quienes lo visitaban en San Giovanni Rotondo quedaban impactados al verlo orar sin descanso, incluso cuando ya no tenía fuerzas para caminar ni para hablar. Las últimas palabras que repetía eran siempre las mismas: «Amad a la Virgen, amadla y haced que todos la amen, rezad el rosario siempre sin cansarse». Quienes lo cuidaban cuentan que, incluso cuando su voz apenas podía ser oída, sus labios se movían murmurando Avemarías, mientras sus dedos gastados pasaban una y otra vez las cuentas de su rosario. Una noche, poco antes de su partida, uno de sus hermanos capuchinos le preguntó: «Padre, ¿qué pasará con nosotros cuando usted ya no esté aquí?». Y la respuesta de Padre Pío fue un legado eterno: «Dejadme el rosario y todo estará bien». El rosario es mi testamento espiritual para el mundo. En sus visiones finales, afirmaba haber visto cómo la humanidad se alejaba cada vez más de Dios y que grandes pruebas llegarían. Pero también veía cómo aquellos que permanecieran fieles al rezo del rosario serían protegidos, guiados y sostenidos por el manto de la Virgen. Una frase que estremeció a todos quedó grabada en la memoria de sus hijos espirituales: «El mundo podría vivir sin el sol, pero no puede vivir sin el rosario». Su partida ocurrió en la madrugada del 23 de septiembre de 1968. Su último suspiro fue acompañado por las palabras que siempre lo habían guiado: «Jesús, María, Jesús, María». Incluso en su muerte sostenía su rosario. Fue enterrado con él entre sus manos como un símbolo de la batalla espiritual que luchó durante toda su vida,
y que continúa luchando desde el cielo, intercediendo por las almas. Hoy, décadas después, su mensaje es más actual que nunca. El mal se ha hecho presente de formas cada vez más descaradas. Las familias están bajo ataque. Las guerras, el odio, la desesperación y la oscuridad parecen avanzar sin freno. Pero la solución sigue siendo la misma que Padre Pío predicó con su vida entera. Tomen el rosario, agárrenlo con fuerza, recen, no lo suelten jamás. El rosario es el arma que salva al mundo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. Ayúdanos a llevar este legado de amor y fe a millones de almas. Que Dios te bendiga y que la Virgen te cubra con su manto.